Pues no veo Colombia porque me aparecen el top 10 de los países, pero sí aparece algo importante para América Latina. Y es que América Latina es la región del mundo que más ha logrado cerrar la brecha de género en los últimos años. En América Latina se ha hecho un trabajo enorme para lograr una mayor participación de las mujeres en diferentes sectores, y eso es obviamente positivo. Y sabe una cosa que coincide ahí, digamos de una manera pues que no es curiosa, sino que eso muestra mucho, es que el país con más movimientos feministas del mundo, es decir, con respecto a su población, es Islandia. Y usted nos acaba de decir que Islandia es el país que más ha cerrado la brecha. Entonces, a la gente que pregunta que ¿para qué el feminismo? Pues ahí está la respuesta, pero algo sirve. Pero sobre este dato del World Economic Forum, que América Latina es la región que más ha logrado cerrar esa brecha, me lleva a hablar de cómo este fin de semana se cumplieron los 30 años de la adopción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es esta convención de la que usted nos ha hablado mucho, y Claudia también, que es la Convención de Belém do Pará, que fue una convención que se firmó en Belém do Pará, en Brasil. Ahí la firmaron 32 países de América Latina y el Caribe, y adoptaron esa convención marcando un hito precisamente en relación con el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y yo estoy segura que convenciones como esta han ayudado a que el resultado de este índice del 2024 haya mostrado que América Latina ha cerrado sus brechas de género, que falta mucho, por supuesto, pero que el esfuerzo ha mostrado ya sus resultados. Por esa razón quiero saludar a Alejandra Mora Mora, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida como OEA. Secretaria Mora Mora, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. Un saludo, mi querida Camila. Un saludo además a todas las personas en Colombia que nos están escuchando. Yo quiero que, ya que la tenemos a usted, porque nosotros, a usted en la línea, sea usted la que nos explique brevemente, porque aquí mencionamos la Convención de Belém do Pará, y a veces los oyentes nos dicen, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Eso por qué es importante? ¿Por qué lo mencionan? Cuando se cumplen 30 años de la firma de esta convención por parte de 32 países, para alguien, secretaria, que la está oyendo en la calle, ¿por qué esto nos tiene que importar a nosotras como mujeres y pues como hombres también, lo que se ha logrado con esta convención? Sí, muy importante, porque esta es la convención que habla del derecho a vivir libre de violencia para las mujeres. Imagínense que estamos hablando del valor más importante, del bien más importante que tenemos, que es la vida y que es la posibilidad de vivirlas en un lugar donde podamos disfrutarla y no sometidas a condiciones de subalternidad, de vejámenes, de violencias. Y esto sucedió hace 30 años porque en la Comisión Interamericana de Mujeres se hizo una investigación sobre lo que venían señalando las mujeres en relación con las múltiples formas de violencia que tenían. Y sobre esa lógica se hizo una declaración y luego se mandató a hacer una convención. Cuando uno habla de la convención, es el instrumento legal que se da en el mundo de la multilateralidad, que está en el marco de los derechos humanos, que es el instrumento más importante y que mandata a los estados a arreglar y adoptar su legislación nacional a la legislación internacional de los derechos humanos. Antes de esta convención, todo lo que sucedía en el mundo de lo privado, es decir, esta violencia que conocemos, que se perpetra particularmente contra las mujeres, las niñas y los niños por su cuerpo, mujeres, particularmente las mujeres adultas o adolescentes que están viviendo en el marco de relaciones y que son violentadas, ya sea físicamente, sexualmente, también económicamente. La violencia económica significa no darles recursos, no dejarlas trabajar, etcétera. Sí. Secretaria Amor, es que discúlpeme porque ahí surge una pregunta importante sobre la conferencia de Belém do Pará, y es cuando usted habla de violencia sobre las mujeres.
Hay digamos, una discusión muy interesante entre las feministas ahora y desde hace mucho tiempo, y es sobre la prostitución, si se llama trabajo sexual o si es violencia sexual. De acuerdo con Belém do Pará, con todo lo que sale de Belém do Pará y con el mecanismo de monitoreo que aparece desde hace 20 años, la prostitución es explotación sexual, es una forma de violencia, o la podemos considerar como un trabajo. Bueno, hay una gran discusión en torno a esto, pero permítame solo, mi querida Claudia, terminar diciendo que este instrumento es el instrumento que le ha cambiado la vida a las mujeres. Es el instrumento que defiende a las mujeres y que hace que los estados tengan que responder frente a eso, y cambió la arquitectura. Es decir, hay una serie de instituciones responsables en relación con atenderlas para prevenir, que es muy importante, para sancionar y para reparar los daños cuando hay violencia. En torno a esto hay algunas resoluciones que mandatan entender el tema de acuerdo a digamos, no hay una línea exclusiva, de manera que Belém do Pará puede ir dirigiendo y señalando cómo la violencia es perpetrada por agentes del Estado y por agentes privados, de manera que se puede denominar como violencia cuando sucede hasta en los espacios que usted está mencionando. Secretaria Mora. Mire, quiero que... sí. Sí, es que en estos momentos en donde el multilateralismo está haciendo casi que agua, no, pues por muchos temas que conocemos todos, lo que está pasando en el conflicto en la Franja de Gaza, lo que está pasando con Rusia, hay una crisis del multilateralismo, de este tipo de organizaciones, y los ciudadanos, incluso compañeros míos aquí de la mesa de trabajo como Gonzalo Lázari, que está en Panamá, dicen esas organizaciones ya no sirven para nada, que una mano de representantes diplomáticos vayan y firmen un acuerdo para las mujeres, pues es simplemente una firma, y eso a la hora de la verdad no se transforma en absolutamente nada. En este caso, para demostrarle a mi compañero Gonzalo Lázari que está equivocado en ese tipo de apreciaciones, cuando se firmó hace 30 años esta convención de Belém do Pará para las mujeres, ¿qué han hecho los estados que se comprometieron con esa convención? ¿Por qué si esa firma sí implica que los países se tienen que comprometer con cosas y hacer cosas? Bueno, me fascina esta pregunta porque lo que Belém do Pará ha cambiado es impresionante. Yo empecé litigando sin Belém do Pará. No había forma de poner una denuncia de las mujeres por violencia, no se reconocía. Se decía que lo que pasaba en el mundo de lo privado no era un delito y tenían que negociar entre ellos. No había forma de reconocer la magnitud del daño. Hoy día todos hablamos de violencia intrafamiliar, pero además estamos hablando de otro tipo de violencia, la violencia política, que se ha venido legislando, la violencia en el espacio público, y se ha venido legislando. No habían juzgados especializados para atender la violencia y entender por qué hoy yo pongo la denuncia y mañana viene una fase de reconciliación que hace que yo tenga que quitarla porque vuelvo a creer en las palabras de esta persona, y no se entendían estas particularidades y se creían que una estaba mintiendo porque se reconcilió, porque es parte además de un ciclo en el cual se mete a las personas víctimas, que además se les profundiza todas las lesiones sobre su autoestima y sobre su autonomía. Y ahora hay una legislación potente, una cantidad de instituciones que están trabajando sobre este tema. Imagínense la cantidad de prevención que se ha hecho para llevar a cada uno de los pueblos y las ciudades de nuestros países para hablar del derecho de las mujeres a poner una denuncia, del derecho de las mujeres a tomar decisiones, del derecho de las mujeres a poder realmente entender que hay una serie de ejercicios de poder y de disciplinas y de controles que no tienen que estar. De manera que a mí me parece que esto ha hecho, además, que empecemos con violencia intrafamiliar, pero que lo podamos entender que la violencia es un continuo y que le pasa a las mujeres que están en la prensa y que dicen cosas que no
quieren escuchar la sociedad y que las persiguen por ser defensoras, que entendamos que le pasa a las mujeres que toman decisiones en políticas porque les parece que las mujeres tienen que devolverse al mundo de lo privado y no estar en los espacios públicos, y entonces ejercen violencia para devolvernos al mundo de lo privado. Secretaria Mora. ¿Violencia? Sí. Sí, secretaria Mora, estamos hablando de la celebración de estos 30 años, de esta conmemoración de 30 años, pero también son 20 años del mecanismo de seguimiento de la convención. Y en ese sentido le quería preguntar cuáles son los países que están rezagados en el, digamos, en el seguimiento o en la implementación de los parámetros que sugiere la Convención de Belém do Pará, cuáles están atrás y cuáles son los que están más adelante. Sí, muy importante esta pregunta porque tiene que ver un poco con un sistema de indicadores que ha venido generando el mecanismo que hace la verificación de la convención, que además tiene relación con la primera pregunta. Esto no es solo un papel. Hay un mecanismo poderoso que hace y le pregunta a los estados que cómo están cumpliendo cada uno de los instrumentos. Y entonces hay una serie de indicadores que hay que ir cumpliendo. Cada uno de estos indicadores va a darnos una respuesta diferente a su pregunta. Pero, por ejemplo, hay cierto rezago en el Caribe. En todo el Caribe anglófono, que son más de 13 países que están ahí en relación con el ir evolucionando el concepto de violencia a no solamente la que sucede en la violencia en la casa, sino a la violencia integral que sucede en muchos otros espacios. También es necesario hablar de la data, porque nosotros cómo vamos a saber cuántas personas son víctimas de violencia si no tenemos un monitoreo constante de cuántas son las mujeres. Bueno, entonces también hay una debilidad en el Caribe en estos temas, pero también hay debilidades en otros países que no tienen, por ejemplo, suficientes mecanismos para acudir a la sanción y a la verificación de lo que sucede, y entonces donde las tasas de desistimiento, las tasas de no reconocimiento del delito de femicidio son muy bajas. Y esto afecta la credibilidad de las mujeres en el sistema y genera impunidad. Hay otros países también que tienen unos grandes avances que ha hecho que exista grandes programas de prevención, porque no tenemos que hablar solo de la justicia, sino de cómo no judicializar los procesos, y que entonces hablemos del rol de los hombres en relación con los temas de violencia, que no son parte del problema, pero también son parte de la solución, y hablemos de la prevención y cómo hablar de otras masculinidades y cómo llevar estos programas a la escuela y a las comunidades, que hablemos también de qué pasa con las víctimas y los hijos de las víctimas cuando estas mujeres mueren a manos de su agresor, y cómo estos hijos se quedan absolutamente huérfanos y el Estado tiene que llegar y tomar medidas. Es decir, las transformaciones y la cantidad de cosas que hemos venido haciendo hace que cada uno de estos indicadores, los países tengan muy diferentes formas de enfrentarse. Lo cierto es que hay enormes avances, que es la convención más ratificada y que ha cambiado la institucionalidad y muchas de las conductas y la cultura organizacional y social de nuestros países. Por supuesto, estamos a la mitad del río. Claro que sí, y por eso queríamos celebrarla hablando con usted, secretaria Alejandra Mora Mora, celebrando estos 30 años, y además usted y yo nos pusimos de acuerdo en el color. Estamos vestidas del mismo color las dos, así que de amarillo. A mí me llegó su correo diciéndome que tenía que estar de amarillo, y yo feliz porque adoro este color. Le mando un abrazo, secretaria, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, y la mayor de las felicitaciones de verdad por este trabajo arduo en todos estos años por la erradicación de la violencia de las mujeres en el continente. Un feliz resto de día para usted. Así es, y muchas gracias, que le llegue este mensaje a las mujeres del poder que tienen, de los instrumentos que tienen, y de que no se dejen acallar su voz cuando tienen violencia. Un abrazo a las mujeres de nuestra región y a las colombianas particularmente.